¿Alguna vez has sentido que todo se derrumba justo cuando empezabas a creer que las cosas por fin se acomodaban? ¿Te has preguntado por qué Dios permitió que algo tan importante se quebrara frente a tus ojos? Puede que hoy te encuentres en ese punto donde nada tiene sentido, donde las puertas se cierran y el silencio del cielo pesa más que nunca. Pero déjame decirte algo, no es el fin, es el principio de algo que todavía no ves. Este mensaje no es casualidad. Si estás aquí, es porque Dios quiere hablarte justo en medio de tu ruptura. Él no te ha olvidado, no te ha desechado, y mucho menos te está castigando. Lo que estás viviendo no es una derrota, es una preparación. Dios está rompiendo lo que no soportará su propósito en tu vida. Está limpiando, está moldeando, está revelando. Quédate conmigo hasta el final, porque en este video entenderás por qué lo que hoy duele tanto, mañana tendrá un sentido que transformará tu corazón. Vamos a caminar juntos por ese proceso que parece oscuro, pero que está lleno de propósito. Verás cómo Dios usa cada fragmento roto para construir algo completamente nuevo. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Dios, revela mi propósito en medio de mi quebranto, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar la voz de Dios en su corazón. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe, claridad y propósito. ¿Listo? Entonces respira profundo, abre tu corazón y acompáñame, porque hoy descubrirás que cuando todo se rompe, es Dios quien está empezando a revelarte tu verdadero propósito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que lo que más amabas se rompa justo cuando pensabas que estabas avanzando? Esos momentos en los que una relación se termina, un sueño se desvanece o una oportunidad se esfuma sin explicación aparente. Hay algo profundamente desconcertante en ver cómo lo que construiste con tanto esfuerzo se derrumba frente a tus ojos. Pero lo que a veces no comprendemos es que el rompimiento no siempre es un castigo, muchas veces es una cirugía espiritual. Cuando Dios permite que algo se quiebre en tu vida, no es para humillarte, sino para liberarte de aquello que se interpone entre tú y tu propósito. Así como un alfarero rompe el barro cuando la forma no refleja su intención, Dios también rompe lo que se deforma por el orgullo, la comodidad o el miedo. Él no destruye por ira, rompe para reconstruir con mayor precisión, para que el resultado final refleje su gloria y no la tuya. Mira a José, el hijo de Jacob. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encerrado en una prisión egipcia. A primera vista, todo parecía un fracaso absoluto. Pero cada fragmento de ese sufrimiento era una pieza en el plan perfecto de Dios. José necesitaba ser roto para dejar atrás la arrogancia de sus sueños juveniles y desarrollar el carácter que lo haría un líder digno de gobernar. El rompimiento lo llevó de la fosa al palacio. Quizás hoy sientas que estás en esa misma fosa, incomprendido, rechazado o sin fuerzas para seguir. Tal vez no entiendes por qué Dios ha permitido que tu vida se sacuda de esa manera. Pero escucha con atención, lo que ahora te duele, mañana se convertirá en la señal de tu llamado. Dios está quitando los cimientos que no pueden sostener el peso del destino que ha preparado para ti. A veces pensamos que la bendición de Dios se ve como crecimiento, expansión y éxito,
pero muchas veces la verdadera bendición se esconde en el colapso. Dios sabe que no puede depositar su gloria en estructuras que aún no están purificadas. Por eso te rompe, te prueba, te hace esperar, te deja sentir la presión, para que aprendas que tu fuerza no está en ti, sino en Él. Cuando todo se rompe, lo primero que se revela es dónde estaba tu confianza. Algunos descubren que su seguridad estaba en el dinero, otros en las personas, otros en su propio talento. Pero cuando todo se desmorona, te quedas frente a ti mismo y frente a Dios. Es ahí cuando Él puede trabajar de verdad. Porque solo un corazón quebrantado es moldeable. Solo quien ha sido vaciado puede ser lleno de nuevo. David también fue roto antes de ser rey. Antes de gobernar, fue perseguido, traicionado y escondido en cuevas. Pasó de ser el héroe de Israel a convertirse en fugitivo. Y aún así, no se rebeló contra Dios. Comprendió que el desierto era un aula, no un castigo. El rompimiento fue su entrenamiento silencioso. Allí aprendió a depender completamente de Dios, a cantar en medio del dolor y a escuchar la voz del Espíritu incluso cuando los hombres lo señalaban. Tal vez tú también estás atravesando ese desierto, ese silencio que parece no tener fin. Pero recuerda algo, el silencio no es ausencia, es preparación. Dios está formando en ti una resistencia que no se obtiene con aplausos ni con comodidad. Está fortaleciendo tus raíces en lo invisible. Y esas raíces profundas sostendrán la grandeza que viene después. A veces te preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Y aunque parezca que el cielo no responde, Él sí te escucha. Solo que esta vez no quiere hablarte con palabras, sino con procesos. Porque hay lecciones que no se aprenden con una predicación, sino con lágrimas. Y aunque duela, Dios está usando tu quebranto para despertar lo que estaba dormido dentro de ti. El rompimiento también revela lo que ya no sirve. Hay amistades que debían salir, puertas que debían cerrarse, y caminos que, aunque prometedores, no te habrían llevado al destino correcto. Dios, en su sabiduría, no destruye tu vida, destruye lo que te destruye a ti. Permite que algo se rompa para que puedas ver lo que no veías, para que vuelvas tus ojos hacia lo eterno. No temas si todo se está cayendo. Recuerda que las ruinas de hoy son el terreno donde Dios construirá algo nuevo. El mismo Dios que permitió la caída de los muros de Jericó, fue el que levantó a su pueblo para conquistar la tierra prometida. Tu rompimiento no es un punto final, es una pausa divina. No estás perdiendo, estás siendo purificado. Cuando un vaso se rompe en manos del alfarero, no se desecha. Se vuelve a moldear, se humedece, se pule y se le da nueva forma. Así trabaja Dios contigo. Él no te reemplaza, te renueva. No te lanza lejos, te recoge con ternura y comienza otra vez. Si hoy sientes que tu vida se ha fragmentado, recuerda, Dios está de rodillas sobre ti, trabajando con paciencia, con amor, con intención. Y mientras todos piensan que tu historia terminó, Él está escribiendo el capítulo más importante. Porque cuando el hombre dice se acabó, Dios apenas está empezando. Él no necesita que todo esté perfecto para obrar, solo necesita que estés dispuesto a ser moldeado. Por eso, en vez de preguntarte por qué me está pasando esto, empieza a decir ¿para qué? Porque cada ruptura tiene una misión. No es el fin, es la puerta. No es castigo, es transición. No es pérdida, es preparación. Dios no busca destruir tu corazón, busca que aprendas a sentir con el suyo. Quiere que en tu dolor descubras empatía, humildad, compasión. Quiere que en tu soledad aprendas a escuchar
y que en tus lágrimas encuentres fe. Porque quien ha sido roto y sanado por Dios, se convierte en instrumento para sanar a otros. Así que no temas si todo se está desmoronando. No corras a reconstruir con tus fuerzas lo que Dios está derribando con las suyas. A veces, los escombros que ves son el primer paso hacia una nueva vida. Confía en que, aunque hoy no lo entiendas, Dios está revelando un propósito mayor a través de tu quebranto. Lo que ahora parece caos, en realidad es diseño. Lo que ahora duele, en realidad te está preparando. No es el fin, es el comienzo del propósito que estabas destinado a vivir. ¿Por qué Dios permite que pasemos por tanto dolor? ¿Por qué el proceso de ser transformado tiene que doler tanto? Si Dios es amor, ¿por qué no basta con que Él simplemente hable y todo cambie? Estas preguntas son naturales, pero la respuesta se esconde en un principio que pocos quieren aceptar: Dios no forma a sus hijos en la comodidad, sino en el fuego. El dolor no es el enemigo. El dolor es el cincel con el que Dios esculpe tu carácter. Y aunque el proceso duela, tiene un propósito. Hay cosas que solo florecen en medio de la presión. Una semilla debe morir bajo tierra antes de brotar hacia la luz. Y de la misma manera, hay partes de ti que tienen que morir para que la versión que Dios diseñó pueda vivir. Cuando Dios permite que atravieses el dolor, lo hace porque hay algo que quiere revelar. No se trata de castigo, sino de redirección. El dolor es la manera en que el cielo llama tu atención. Cuando todo va bien, cuando estás rodeado de distracciones, raramente escuchas la voz de Dios. Pero cuando algo se rompe, tu alma se abre. Te vuelves sensible. Empiezas a buscar, a orar, a escuchar de nuevo. Mira a Moisés. Durante 40 años vivió como príncipe en Egipto, acostumbrado al lujo, al poder y al reconocimiento. Pero cuando trató de hacer la obra de Dios con su propia fuerza, fracasó. Tuvo que huir al desierto, lejos de todo lo que conocía. Allí, en medio del anonimato, experimentó su rompimiento. Fue en ese silencio donde Dios lo preparó para su verdadera misión. Su propósito nació en el mismo lugar donde su orgullo murió. Y eso es lo que muchos no comprenden: Dios no te está castigando, está desarmando lo que te impide reflejar su gloria. Está quitando las piezas que no encajan en el plan eterno. A veces ese proceso implica perder algo que amabas, pero no porque fuese malo, sino porque ya no te llevaba al destino que Él preparó. El propósito no se revela cuando todo está bien, sino cuando te quedas sin nada más que confiar. Cuando se te cierran las puertas, cuando los amigos desaparecen, cuando la vida te saca de tu zona cómoda, es ahí donde Dios comienza a hablarte con claridad. La incomodidad es la sala donde nacen los llamados. Piensa en la vida de Pablo. Antes de ser apóstol, era perseguidor. Creía servir a Dios, pero estaba ciego, literalmente. Solo cuando fue derribado camino a Damasco, cuando perdió la vista y el control, pudo ver con los ojos del alma. Ese fue su rompimiento. Y en ese punto de oscuridad, Dios le mostró quién realmente era y cuál era su misión. El hombre que antes destruía la iglesia se convirtió en quien la edificó. El dolor fue su puerta a la revelación. El problema es que muchas veces queremos propósito sin proceso. Queremos resurrección sin cruz. Queremos victoria sin desierto. Pero eso no es crecimiento, es ilusión. Dios sabe que un propósito sin fundamento se derrumba al primer viento. Por eso te lleva al fuego. No para quemarte, sino para purificarte. Cada lágrima que has derramado tiene una razón. No hay sufrimiento inútil en las manos de Dios. Él no desperdicia ni el dolor más pequeño.
Si miras hacia atrás, verás que cada pérdida te enseñó algo, cada traición te acercó más a Él y cada silencio te obligó a escucharlo más profundo. Todo estaba conectado, aunque tú no lo veías. A veces, el dolor llega para mostrarte que el lugar donde estás ya no es tu lugar. Llega como una alarma divina, para empujarte a moverte. Puede ser un trabajo donde ya no encuentras paz, una relación donde tu espíritu se apaga, o una rutina donde tu alma se marchita. Y aunque lo resistas, Dios no dejará que te acomodes donde no te ha llamado a permanecer. El propósito siempre exige movimiento, y el dolor es lo que te impulsa a avanzar. Hay quienes oran, Señor, úsame, pero cuando Dios empieza a responder, se quejan del proceso. No entienden que para ser usados, primero deben ser vaciados. No puedes ser un canal de su poder si tu vida está llena de tus propios planes. Por eso Él permite que se caigan los muros, para que mires hacia arriba. Permite que se apaguen las luces, para que veas su fuego. Permite que el corazón se rompa, para que aprendas a amar como Él ama. El propósito no se revela en los días fáciles, sino en los días donde no puedes más. Es ahí donde descubres lo que realmente crees. Cuando no hay recursos, cuando no hay respuestas, cuando solo queda la fe. Ahí es donde el propósito se vuelve vida, no teoría. Jesús mismo pasó por ese proceso. Antes de resucitar, tuvo que morir. Antes de salvar, tuvo que sufrir. El Hijo de Dios, perfecto en todo, fue quebrantado públicamente para cumplir el plan más grande de la historia. Su dolor no fue un accidente, fue la ruta. En Getsemaní lloró, tembló, suplicó, pero al final dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en esa frase se selló el propósito eterno. ¿Puedes imaginar lo que habría pasado si Jesús hubiese huido del dolor? No habría cruz, no habría redención, no habría esperanza. Por eso, cuando tú decides permanecer en fe en medio de la prueba, estás siguiendo el mismo camino del Maestro. Estás diciendo, no entiendo, pero confío. No veo, pero creo. No siento, pero sigo. Y eso, precisamente eso, es lo que activa el propósito. No te dejes engañar, el propósito no llega con un aplauso, llega con una rendición. No se descubre en los momentos de celebración, sino en las noches en que lloras en silencio. Pero esas lágrimas no son en vano. Cada una riega la tierra donde nacerá tu destino. Dios está usándote incluso ahora, aunque no lo percibas. Mientras tú ves pérdida, Él ve formación. Mientras tú ves retraso, Él ve dirección. Lo que hoy parece una herida abierta, mañana será una cicatriz con historia. Y cada vez que alguien te pregunte cómo sobreviviste, podrás responder, Dios me rompió, pero fue para revelarme quién soy en Él. Así que no te resistas al proceso. Acepta el fuego, abraza el silencio y confía en que tu dolor no es en vano. El propósito de Dios no se detiene por tus lágrimas, se manifiesta a través de ellas. Recuerda, José lloró, Moisés huyó, David se escondió, Pablo fue herido, y Jesús fue crucificado. Todos fueron quebrantados antes de ser usados. Todos fueron heridos antes de ser enviados. Todos pensaron que era el fin, hasta que entendieron que era el principio del propósito. Y lo mismo está pasando contigo. No estás perdiendo la batalla. Estás siendo afinado por el Maestro. Y cuando la melodía de tu vida vuelva a sonar, entenderás que cada nota de dolor formaba parte de una sinfonía perfecta. Tu propósito no se perdió en el rompimiento. Se está revelando en él. ¿Has notado cómo, justo cuando piensas que ya no puedes más, algo dentro de ti empieza a despertar?
Es en los momentos donde crees que todo se ha perdido, cuando Dios está trabajando más profundamente. Él no te está destruyendo, te está formando. Todo lo que duele hoy tiene una intención divina detrás. Nada es al azar. Cada prueba, cada pérdida, cada silencio, son herramientas que el alfarero utiliza para modelarte a su imagen. Dios no rompe lo que odia, rompe lo que ama. Porque solo lo que se deja romper, puede ser transformado. El dolor que estás viviendo no es una señal de que Dios se alejó, sino de que confía en ti lo suficiente como para moldearte. No cualquiera puede soportar el proceso de ser formado por las manos del Creador. Los elegidos son llevados al horno no para arder, sino para ser fortalecidos. El alfarero sabe que si no hay presión, la vasija no tendrá forma. Si no hay fuego, no habrá firmeza. Y si no hay rompimiento, no habrá espacio para la nueva creación. En Jeremías capítulo 18, Dios le dice al profeta que baje a la casa del alfarero. Allí, Jeremías observa cómo el barro se deforma en las manos del maestro, y cómo, en lugar de desecharlo, el alfarero vuelve a empezar. Ese detalle lo cambia todo. Dios no descarta lo que falla, lo rehace. Puede que te sientas como ese barro en las manos de Dios. Frágil, desgastado, con grietas por todos lados. Pero no estás en manos de cualquiera, estás en las manos del Creador del universo. Él sabe exactamente cuánta presión aplicar y cuándo detenerse. Él conoce tu punto de quiebre, pero también tu punto de renovación. Cuando Dios te rompe, no es porque hayas fracasado. Es porque tu forma actual ya no puede contener lo que Él quiere depositar en ti. Hay promesas que requieren una estructura más fuerte, una fe más madura, una mente más rendida. Y para llegar ahí, Dios tiene que remover lo viejo. No puedes recibir una nueva temporada con un corazón endurecido por la anterior. A veces no entendemos que la incomodidad que sentimos no es castigo, sino crecimiento. Así como un niño llora al estirarse sus huesos, el alma también duele cuando está siendo expandida. Dios está estirando tu capacidad, está ensanchando tu espíritu, está preparándote para sostener lo que antes habría destruido tu paz. Mira la vida de Pedro. Era impulsivo, emocional y muchas veces hablaba sin pensar. Pero después de negar a Jesús, fue completamente roto. En ese momento de vergüenza y culpa, su ego se quebró. Y fue solo después de su rompimiento que pudo levantarse como la roca sobre la que se edificaría la iglesia. Pedro tuvo que caer para ser levantado con propósito. Su derrota se convirtió en la puerta de su misión. El proceso de Dios casi nunca tiene sentido al principio. Lo que parece una pérdida es una protección. Lo que parece un rechazo es una redirección. Y lo que parece un final es una preparación. Dios trabaja en capas. Primero quita lo superficial, luego lo profundo, y finalmente revela el diseño original que tenía para ti desde el principio. El rompimiento no define tu final, define tu inicio. Te muestra lo que realmente eres cuando ya no queda nada más que tu fe. Te enseña a caminar sin depender de las circunstancias, sin los aplausos ni los apoyos externos. Porque cuando Dios te forma, te vuelve resistente, no duro. La dureza viene del orgullo, la resistencia, de la fe. Recuerda que incluso Jesús fue formado en el quebranto. Isaías 53 lo describe como varón de dolores, experimentado en quebranto. Y a través de su dolor, vino la salvación del mundo. Eso significa que incluso el sufrimiento tiene un propósito redentor cuando está en las manos de Dios. Si Jesús fue moldeado por el dolor, ¿cómo podríamos nosotros crecer sin pasar por lo mismo? El problema es que muchos quieren la bendición,
pero no la formación. Quieren el poder, pero no el proceso. Quieren ser usados, pero no quebrantados. Pero no hay propósito sin preparación, ni gloria sin cruz. Dios no trabaja con corazones cerrados, trabaja con corazones que se dejan moldear. Por eso, si hoy sientes que estás siendo desarmado, no te resistas. Permite que Dios te forme a su manera. A veces, el rompimiento ocurre porque estabas sosteniendo cosas que no podías manejar. Dios te ama demasiado como para dejarte prosperar en algo que te apartaría de Él. Por eso cierra puertas, rompe vínculos y detiene caminos que tú creías correctos. No porque te haya olvidado, sino porque está protegiendo lo eterno dentro de ti. Cuando el proceso duele, recuérdalo, Dios no está quitándote algo, está preparándote para algo mejor. Es como el escultor que golpea el mármol una y otra vez. Desde fuera parece violencia, pero cada golpe tiene un propósito. Cada fragmento que cae revela una forma más perfecta. Así también, los golpes de la vida no vienen a destruirte, sino a sacar lo más puro que Dios depositó dentro de ti. Y aunque a veces no entiendas por qué tu oración no fue respondida como esperabas, o por qué la puerta que querías se cerró justo cuando parecía abrirse, debes saber esto: Dios no te está ignorando. Te está protegiendo de algo que todavía no ves. Él ve más allá del momento. Sabe que lo que ahora duele será lo que mañana te sostenga. Moisés fue formado en el anonimato, José en la prisión, David en la persecución, Pablo en el desierto y Jesús en la cruz. Ninguno fue usado sin antes ser moldeado. Cada uno fue quebrantado antes de brillar. Y todos, sin excepción, fueron restaurados por la mano de Dios. Eso significa que el rompimiento no es un signo de debilidad, sino una marca de elección. Dios no forma a cualquiera, forma a los que llevará lejos. Tal vez no lo ves ahora, pero el día que mires hacia atrás, entenderás que ese dolor era necesario. Porque sin esa ruptura, seguirías siendo la misma persona que Dios no puede usar completamente. Hay oraciones que solo nacen de las heridas. Hay visiones que solo nacen del vacío. Hay propósitos que solo nacen del fuego. Así que si hoy te sientes roto, recuerda esto: no estás siendo destruido, estás siendo formado. No corras del proceso, abrázalo. No maldigas tu quebranto, bendícelo. Porque lo que Dios está haciendo en ti, aunque ahora duela, será lo que te prepare para sostener la gloria que viene. Dios no necesita que entiendas el proceso, solo que confíes en Él durante el proceso. Y cuando salgas de este horno, tu fe no será la misma. Tu visión no será la misma. Y tu vida no será la misma. El fuego no habrá acabado contigo, habrá revelado quién eres realmente. ¿Por qué parece que cuando más necesitas escuchar a Dios, Él guarda silencio? ¿Por qué justo cuando tu corazón se siente más frágil, su voz parece más lejana? Tal vez hoy te sientas así, solo, confundido, mirando al cielo sin recibir respuesta. Pero lo que aún no sabes es que el silencio de Dios no es indiferencia, es una de las formas más profundas de comunicación divina. El silencio no es ausencia, es entrenamiento. Es la forma en que Dios te enseña a confiar, incluso cuando no hay señales visibles. Cuando Él calla, no está castigándote, está purificando tu oído interior. Está enseñándote a reconocer su presencia no solo en los milagros, sino en los momentos donde parece que nada sucede. Porque la fe no crece cuando lo entiendes todo, la fe crece cuando decides seguir confiando, aún sin entender. Mira a Job. Un hombre justo, fiel, que perdió todo lo que tenía. Hijos, riquezas, salud, reputación. En su desesperación clamaba a Dios,
pero no escuchaba respuesta. Y aún así, nunca dejó de creer. En medio del silencio, Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Esa frase lo cambia todo. Porque demuestra una fe que no depende de lo que ve, sino de lo que confía. Dios no se olvidó de Job, lo estaba preparando para mostrarle algo que solo los corazones quebrantados pueden entender, que el amor de Dios no se mide por las circunstancias, sino por su fidelidad. La soledad también forma parte de este proceso. A veces, Dios te aparta no porque no te ame, sino porque necesita hablarte sin interferencias. Él sabe que hay voces que te distraen, opiniones que te confunden y relaciones que apagan tu fe. Por eso, te separa por un tiempo, no para castigarte, sino para purificarte. Te lleva al desierto, como llevó a Moisés, como llevó a Elías, como llevó a Jesús. Porque el desierto no es un castigo, es un aula. Elías lo sabía. Después de una gran victoria espiritual, fue consumido por el miedo y la fatiga. Corrió al desierto, deseando morir. Pero en ese lugar de silencio y desesperanza, Dios no le habló con viento, ni con terremoto, ni con fuego, sino con un susurro. Un susurro suave que solo se puede oír cuando el alma calla. A veces, Dios te calla el ruido de afuera para que empieces a escuchar el sonido de adentro. El silencio de Dios puede ser desesperante, pero es santo. Porque mientras tú piensas que nada ocurre, Él está trabajando en lo invisible. Está moviendo piezas que no puedes ver, está ordenando lo que tú creías perdido, y está preparando un desenlace que solo entenderás cuando todo encaje. Si Dios no responde aún, es porque la respuesta aún se está formando. Y cuando llega, cambia todo. Abraham esperó años para oír la voz que confirmaría la promesa. David cantó en cuevas, sin saber si algún día saldría de ellas. José interpretó sueños de otros, mientras el suyo parecía enterrado. Todos ellos pasaron por largos silencios. Pero en esos silencios, su fe se hizo indestructible. Hay una soledad que no destruye, sino que transforma. La soledad donde descubres que nadie más puede llenar el vacío que solo Dios puede ocupar. Donde ya no necesitas la aprobación del mundo, porque has aprendido a depender del amor del Padre. En esa soledad, el Espíritu Santo se convierte en tu compañía más constante. Aprendes a sentirlo en los pequeños detalles, en el aire que respiras, en una palabra que llega justo a tiempo, en una paz que no entiendes pero que calma tu alma. Puede que ahora sientas que Dios se ha alejado, pero Él está más cerca de lo que imaginas. Está observando cómo respondes en la espera. Porque la fe verdadera no se demuestra cuando tienes respuestas, sino cuando sigues adorando aún sin tenerlas. El silencio de Dios es el escenario donde se prueba tu madurez espiritual. Muchos abandonan justo ahí. Se frustran, se alejan, creen que Dios los ha olvidado. Pero los que permanecen, los que confían sin oír, esos son los que Él levanta con poder. Porque el que aprendió a caminar sin ver, puede guiar a otros cuando llegue la oscuridad. Jesús también enfrentó el silencio. En la cruz, clamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa es la oración más humana y más divina de todas. En ese grito, Jesús nos enseñó que el silencio de Dios no es rechazo, sino redención. A través de ese silencio, la salvación fue completada. El cielo cayó, pero la tierra fue redimida. Tal vez tú estás en tu propia cruz, sintiendo que nadie te entiende, que tus oraciones no rebotan más allá del techo. Pero te aseguro esto, Dios te escucha incluso cuando tú ya no puedes hablar. En el silencio, Él está escribiendo el propósito. En la soledad, Él está formando el carácter. En la espera,
Él está preparando la manifestación. A veces, Dios te esconde porque te está protegiendo. Te aparta del ruido para que no te contamines con voces ajenas. Te lleva a un lugar donde solo dependes de Él, donde tu única fuente de consuelo es su presencia. Y cuando por fin aprendes a disfrutar esa comunión, cuando tu alma deja de correr y empieza a reposar, es ahí cuando Él vuelve a hablar. Pero esta vez, su voz no viene para informarte, sino para transformarte. Si hoy te sientes solo, no te desesperes. La soledad tiene un propósito, que recuerdes quién eres y quién es Dios. Él no te está ignorando, te está purificando. No te ha dejado, te está preparando. Y cuando el silencio termine, entenderás que lo que parecía distancia, era en realidad la etapa donde tu fe se hizo inquebrantable. Así como la noche precede al amanecer, el silencio precede a la voz de Dios. Y cuando esa voz vuelva a hablar, no reconocerás solo el sonido, reconocerás su presencia. Porque habrás aprendido a amarlo, no por lo que dice, sino por lo que es. Permanece firme. No corras del silencio, abrázalo. No temas a la soledad, úsala. Porque este tiempo no es un castigo, es un llamado a la intimidad. Dios está formando en ti una fe madura, una fe que no depende de los sentidos, sino del Espíritu. Cuando el silencio se rompa, tu vida también lo hará. Y todo lo que has esperado, orado y soñado, empezará a alinearse. Pero no será fruto de la desesperación, sino del corazón que aprendió a descansar en Dios, aun cuando no lo entendía. El silencio y la soledad no son el fin, son el lenguaje con el que Dios le habla a los elegidos. ¿Alguna vez has sentido que la vida te está probando más allá de tus fuerzas? Como si estuvieras dentro de un fuego que no da tregua, donde cada día parece más intenso que el anterior. Tal vez ahora mismo sientas que estás en medio de ese fuego, preguntándote, ¿por qué, Señor, me está pasando esto? ¿Hasta cuándo podré resistir? Pero escucha bien estas palabras, el fuego no llegó para destruirte, sino para revelar lo que eres realmente. El fuego de Dios no consume al elegido, lo purifica. Lo que arde y se va, no era parte de ti, sino aquello que te impedía avanzar. El fuego elimina las impurezas, los miedos, las dependencias, los pensamientos que te limitan. Lo que permanece después de las llamas, es lo que tiene valor eterno. Dios usa el fuego no para castigarte, sino para mostrarte que tu fe es más fuerte de lo que imaginas. En el libro de Daniel, 3 jóvenes fueron arrojados a un horno ardiente por negarse a adorar a un ídolo. Todo indicaba que morirían. Pero mientras el fuego rugía, algo sobrenatural ocurrió. Las llamas no los consumieron, y en medio del fuego apareció una cuarta figura. No era un hombre cualquiera, era la presencia de Dios caminando con ellos dentro de la prueba. Cuando salieron, no había olor a humo en ellos, ni daño alguno. El fuego solo quemó las ataduras que los mantenían prisioneros. Así actúa el fuego divino en tu vida. No viene a destruirte, sino a liberar lo que estaba atado. Lo que arde no es tu propósito, sino todo lo que te impide cumplirlo. A veces, Dios permite que atravieses pruebas intensas para demostrarte que su presencia está contigo, incluso en medio del fuego. No estás solo en la llama, el Espíritu Santo está caminando contigo. El fuego revela tu esencia. Revela si tu fe es superficial o verdadera, si amas a Dios solo cuando todo va bien o también cuando el suelo se desmorona. Muchos dicen tener fe, pero solo en el calor de la prueba se demuestra quién confía realmente. El fuego expone los cimientos. Y si tu vida está construida sobre la roca que es Cristo, el fuego podrá sacudirte, pero nunca destruirte. Dios no te lleva al fuego para probarte frente a los demás,
sino para revelarte a ti mismo. Para que descubras que dentro de ti hay una fortaleza que no sabías que existía, una fe que crece cuando todo arde, un espíritu que no se rinde aunque la carne tiemble. Porque cuando ya no te queda nada, te queda Dios. Y cuando solo te queda Dios, descubres que Él siempre fue suficiente. El oro no se purifica en el agua, sino en el fuego. Y cuanto más intenso es el calor, más puro se vuelve. Del mismo modo, cuanto más dura sea tu prueba, mayor será la pureza de tu fe cuando salgas de ella. Tal vez hoy estás sintiendo que estás siendo probado más allá de lo que puedes soportar, pero recuerda, Dios nunca permite una prueba sin propósito. El fuego de ahora está preparando el brillo de mañana. Hay cosas que solo el fuego puede enseñar. Ninguna enseñanza superficial puede producir el carácter que nace del quebranto. La fe no se construye en los días de éxito, sino en los días donde la esperanza parece apagarse. Es en el fuego donde aprendes a depender totalmente de Dios. Es ahí donde descubres que las llamas que te rodean no son tu final, sino la fragua donde el Creador está refinando tu espíritu. Piensa en José, nuevamente. Fue probado en el fuego del rechazo, de la traición y del olvido. Durante años pareció que todo el favor de Dios había desaparecido. Pero en realidad, Dios estaba purificando su corazón. Cuando finalmente fue exaltado, no había amargura ni rencor en él. El fuego había hecho su trabajo. Era un hombre nuevo, preparado para gobernar con sabiduría y misericordia. Del mismo modo, el fuego que estás viviendo ahora está preparando algo en ti que no podrías desarrollar en la calma. Está enseñándote a ser firme, a tener paciencia, a caminar en fe sin depender de lo visible. Cuando salgas de esta temporada, no serás la misma persona. El fuego te habrá transformado. Pero recuerda esto, el fuego tiene un límite. No durará para siempre. Dios mismo controla la temperatura. Él sabe cuánta presión puede soportar tu corazón y no permitirá que las llamas te destruyan. Cada segundo dentro del fuego está calculado por el amor divino. Y cuando llegue el momento justo, Él apagará las llamas y te sacará más fuerte, más sabio y más lleno de su espíritu. Jesús dijo en Juan 15, versículo 2, a todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Esa poda es una forma de fuego. Duele, pero no destruye. Duele, pero multiplica. Y aunque parezca que estás perdiendo, en realidad estás creciendo. Dios está quitando lo que ya no produce vida, para que florezcas de nuevo con más fuerza. Si hoy el fuego te rodea, no temas. El mismo fuego que el enemigo pensó que te destruiría, será el fuego que Dios use para impulsarte. Cuando todo termine, habrá un brillo en ti que no viene del mundo, sino del cielo. Porque nadie sale igual de un encuentro con el fuego de Dios. Elías lo experimentó cuando vio descender fuego del cielo sobre el altar. Ese fuego no solo consumió el sacrificio, sino también todo lo que estaba alrededor. Fue una señal de purificación y de poder. Así es contigo, Dios está quemando lo que ya no sirve, para encender algo nuevo en ti. No tengas miedo de perder lo que se está yendo. Lo que Dios está preservando tiene valor eterno. El fuego también te enseña a soltar. A soltar el control, el orgullo, el deseo de entenderlo todo. En el fuego no puedes hacer nada más que confiar. Y cuando aprendes eso, cuando tu única opción es depender del amor de Dios, el fuego empieza a perder poder sobre ti. Ya no te consume, te transforma. Cuando todo esto termine, mirarás atrás y dirás, no entendía lo que Dios hacía, pero ahora veo que el fuego no me destruyó, me reveló. Te mostró tu verdadera esencia, te enseñó a orar sin miedo,
a creer sin pruebas, a amar sin condiciones. Y esa versión tuya que saldrá de las llamas será la que Dios usará para tocar vidas, para inspirar a otros, para llevar su luz donde antes había oscuridad. Así que no temas al fuego. Da gracias por él. Porque mientras arde, el Espíritu Santo trabaja. Mientras duele, el propósito avanza. Mientras lloras, tu fe madura. El fuego no marca tu final, marca tu transformación. Y cuando el fuego se apague, solo quedará lo que es verdadero. Y lo verdadero en ti, siempre ha sido Dios. ¿Cómo saber si el dolor que estás viviendo proviene realmente de Dios o si simplemente es consecuencia de tus decisiones o del ataque del enemigo? Esa es una de las preguntas más profundas que un creyente puede hacerse en medio del quebranto. Porque cuando todo se rompe, el corazón busca respuestas, y no hay confusión más grande que no saber si estás siendo castigado o moldeado. Pero hay señales claras que revelan cuando un rompimiento lleva la huella divina. La primera señal es la paz interior en medio del caos. Puede parecer contradictorio, pero cuando Dios está detrás de tu proceso, hay una paz que no se puede explicar. No significa que no haya dolor, sino que el dolor no te domina. Lloras, pero algo dentro de ti sabe que todo esto tiene sentido. Esa paz no proviene de la lógica, proviene del Espíritu Santo que susurra en tu interior: confía, yo estoy aquí. Si a pesar de las lágrimas puedes sentir esa voz suave recordándote que no estás solo, entonces no lo dudes, Dios está detrás de tu rompimiento. La segunda señal es que, aunque todo parece cerrado, nada dentro de ti se rinde. Hay una fuerza silenciosa que te impulsa a seguir. Podrás estar cansado, frustrado, confundido, pero algo dentro de ti se niega a renunciar. Esa es la marca del propósito divino. Cuando Dios te rompe, no apaga tu fuego, lo purifica. Y por más fuerte que sea la tormenta, una chispa permanece encendida. Esa chispa es su espíritu manteniendo viva tu esperanza, aun cuando tú ya no puedes. La tercera señal es que comienzas a desapegarte de lo que antes te controlaba. Lo que antes te definía, ya no te llena. Aquellas cosas que parecían indispensables, de pronto pierden su brillo. Y no es depresión, es redirección. Dios está desarraigando tus afectos del mundo para sembrarlos en el cielo. Cuando Él quiere llevarte más alto, primero corta las cuerdas que te mantienen en el suelo. Si últimamente has sentido que algo dentro de ti se desprende de lo terrenal, no lo resistas, es señal de que Dios está preparando tu ascenso. La cuarta señal es que el rompimiento produce crecimiento, no amargura. Cuando el proceso viene de Dios, aunque duela, te transforma. Te hace más sensible, más empático, más consciente de lo que realmente importa. Empiezas a entender a otros con más compasión, porque sabes lo que es llorar en silencio. El rompimiento divino nunca deja un corazón endurecido, deja un corazón más humano, más tierno, más parecido al de Cristo. Mira la vida de José una vez más. Cuando se reencontró con sus hermanos, aquellos que lo habían traicionado, no buscó venganza. Al contrario, los abrazó y les dijo: no se entristezcan ni se enojen por haberme vendido aquí, porque fue Dios quien me envió por delante de ustedes para preservarles la vida. Génesis 45, versículo 5, esa frase es la prueba más clara de un rompimiento divino, cuando puedes mirar atrás y ver propósito donde antes solo había dolor. La quinta señal es que, aunque perdiste cosas, ganaste claridad. Dios no siempre te responde con lo que quieres, pero siempre te muestra lo que necesitas ver. A veces te rompe para que abras los ojos, para que veas lo que no habías querido aceptar.
El rompimiento te obliga a detenerte, a reevaluar tus pasos, a mirar hacia arriba. Y de repente, sin que nadie te lo diga, entiendes que el lugar donde estabas ya no era el tuyo. Cuando el dolor se convierte en dirección, Dios está detrás de ese proceso. Otra señal poderosa es la disciplina del Espíritu. Cuando Dios te está moldeando, no te deja tranquilo. Corrige tus pensamientos, te incomoda en ciertas conversaciones, te aparta de ambientes donde antes te sentías cómodo. Todo empieza a cambiar a tu alrededor porque Él está limpiando el terreno. Puede parecer que lo estás perdiendo todo, pero en realidad Dios está despejando el camino. Es como si su mano invisible te sacara de donde no perteneces, para llevarte al lugar exacto donde florecerás. Y hay una señal más, la más importante de todas: el rompimiento que viene de Dios siempre termina en restauración. No en ruina, no en desesperación, sino en vida nueva. Cuando es Dios quien rompe, Él también reconstruye. Puede pasar tiempo, pueden cambiar las personas, puede parecer que nada vuelve a ser igual, pero cuando el propósito se cumple, todo cobra sentido. Lo que antes dolía se convierte en testimonio, lo que antes fue pérdida se transforma en lección. Tal vez ahora mismo no puedas ver estas señales porque el dolor es demasiado fuerte. Pero si observas con calma, notarás que incluso en medio de tu caos hay orden. El enemigo destruye sin sentido, Dios rompe con intención. La diferencia está en el resultado. El enemigo busca dejarte vacío, Dios busca llenarte de nuevo. El enemigo quiere confundirte, Dios quiere revelarte. El enemigo quiere que pierdas la fe, Dios quiere que la fortalezcas. Cuando el rompimiento proviene de Dios, no puedes volver a ser el mismo. Hay algo que cambia en ti para siempre. Empiezas a valorar lo que realmente importa, a discernir con más claridad, a amar de una manera más profunda. Te vuelves consciente de la fragilidad de la vida, pero también de la grandeza de su fidelidad. Dios no rompe para exhibirte, rompe para enseñarte. No busca avergonzarte, busca revelarte. Y aunque la gente no entienda tu proceso, no necesitas explicarlo. Porque lo que está ocurriendo dentro de ti es algo entre tú y Él. Es una conversación secreta donde el Espíritu Santo te está formando, palabra por palabra, lágrima por lágrima. Piensa en David otra vez. Fue ungido como rey, pero tuvo que pasar años huyendo y sufriendo antes de ver el cumplimiento de la promesa. En ese periodo, todo lo que no pertenecía a su llamado fue removido. Dios le quitó el orgullo, la dependencia, la necesidad de aprobación. Lo rompió, sí, pero al final lo restauró con gloria. Cuando la mano de Dios te rompe, no es para que te pierdas, sino para que encuentres tu verdadero lugar. Y quizá hoy, al escuchar esto, algo dentro de ti se está iluminando. Estás reconociendo las señales. Estás entendiendo que ese cierre, esa pérdida, esa soledad que dolió tanto, no fue el fin, fue el principio. Fue Dios tomando el control de tu historia, aunque tú no lo vieras. Fue su amor en forma de disciplina, su propósito en forma de rompimiento. Así que si ves alguna de estas señales en tu vida, no te resistas. No huyas. No creas que Dios se olvidó de ti. Porque esas lágrimas, esa lucha, ese fuego interno, son la evidencia de que Él está obrando en ti de manera intencional y precisa. Dios rompe solo a quienes tiene planeado usar con poder. Y si hoy estás en pedazos, es porque en el cielo ya se ha decretado una nueva versión de ti. Tu rompimiento no es el final de tu historia. Es el comienzo del propósito que cambiará tu vida para siempre. Hay un momento en la vida donde, después de tanto dolor, después de tantas noches en silencio, algo empieza a cambiar.
No lo notas al principio. Es sutil, casi imperceptible. Pero en el fondo de tu alma algo empieza a revivir. Ya no duele como antes. Ya no lloras con la misma desesperación. Empiezas a respirar distinto, con una calma que no viene de ti, sino de Dios. Esa es la señal de que el propósito está naciendo. El propósito no aparece de la nada. Nace entre cenizas, como una flor que brota del suelo que fue quemado. Crece lentamente, pero con raíces profundas. Porque el quebranto te vació de ti mismo, y ese vacío es el espacio que Dios necesitaba para llenarte de su poder. Lo que antes te rompía, ahora te fortalece. Lo que antes te paralizaba, ahora te impulsa. Lo que antes veías como una pérdida, ahora lo entiendes como parte de la preparación. Dios no deja que tu dolor sea inútil. Cada lágrima fue una semilla. Cada herida fue tierra fértil donde su propósito echó raíces. Y cuando menos lo esperas, comienzas a ver frutos. Empiezas a hablar distinto, a actuar distinto, a amar distinto. Ya no reaccionas como antes. Ya no buscas venganza, ni explicación. Simplemente sabes que todo obró para bien, aunque nunca logres comprender todos los detalles. Mira a José una vez más. Cuando salió de la prisión y fue puesto frente al faraón, no fue el mismo joven que había entrado encadenado. Era un hombre moldeado, sabio, lleno del Espíritu de Dios. La traición, la espera, el silencio, todo había formado en él el carácter necesario para sostener la posición que Dios le tenía reservada. El propósito nació en el mismo lugar donde su corazón fue roto. Y así sucede contigo. Lo que parecía el fin de tu historia, era solo el escenario donde Dios estaba preparando tu ascenso. Las lágrimas que derramaste fueron el agua que regó la tierra donde tu propósito germinó. Lo que el enemigo pensó que destruiría tu fe, fue lo que la fortaleció. Porque ahora no solo conoces de Dios, ahora conoces a Dios. El propósito después del quebranto se reconoce porque trae madurez. Ya no eres el mismo. Has aprendido a discernir lo que vale la pena y lo que no. Has aprendido que no todo lo que brilla viene de Dios, y que no todo lo que duele viene del enemigo. Has aprendido que el poder no se demuestra gritando, sino permaneciendo. Que la verdadera fe no se mide por los milagros que ves, sino por la paz que conservas cuando todo se desmorona. El quebranto te hace ver la vida desde otra perspectiva. Ya no juzgas tan rápido. Ya no te enojas con la misma facilidad. Ya no necesitas que todo salga como tú quieres. Porque has visto a Dios obrar incluso cuando nada tenía sentido. Has experimentado su fidelidad cuando todos se fueron. Y eso cambia tu alma para siempre. Dios no te rompió para dejarte roto. Te rompió para mostrarte que su fuerza se perfecciona en tu debilidad. Porque solo cuando se quiebra la vasija, el perfume puede llenar el ambiente. Solo cuando el grano muere, puede dar fruto. Solo cuando el corazón se rinde, puede ser usado. Y ahora que el proceso ha terminado, te das cuenta de que la herida fue el canal por donde Dios se reveló. Mira a Pedro, después de negar a Jesús. Su dolor fue profundo, pero ese mismo dolor lo llevó a ser uno de los pilares de la iglesia. El quebranto lo transformó. Lo que antes era impulsividad, se convirtió en pasión controlada por el Espíritu. Lo que antes era miedo, se convirtió en valentía. Lo que antes era inseguridad, se convirtió en autoridad. Así es como el propósito nace, cuando el dolor se convierte en poder y la herida en testimonio. Cuando Dios termina su obra en ti, algo cambia en tu mirada. Ya no miras hacia atrás con rencor, sino con gratitud.
Porque entiendes que si no hubieras pasado por ese valle, nunca habrías conocido al pastor. Si no hubieras perdido aquello, nunca habrías descubierto lo que realmente necesitas. Si no hubieras sido roto, nunca habrías sido moldeado. Y ahora que el propósito empieza a florecer, todo cobra sentido. Los días oscuros, los silencios, las oraciones sin respuesta, las noches de lágrimas. Todo fue parte de la misma sinfonía que Dios estaba componiendo. Él no improvisó ni un solo segundo. Cada detalle, incluso los más dolorosos, estaban escritos en su plan para llevarte justo donde estás ahora. El propósito de Dios siempre tiene una marca, no busca gloria personal, busca transformación. Cuando tu propósito nace del quebranto, no lo usas para mostrar lo que lograste, sino para compartir lo que Dios hizo en ti. Tu historia se convierte en luz para otros que todavía están en su proceso. Ya no hablas desde la teoría, sino desde la experiencia. Ya no predicas esperanza, la encarnas. El nacimiento del propósito también te da una voz distinta. Una voz que sana, que consuela, que levanta. Porque aprendiste a reconocer el dolor en los ojos de otros. Ya no los juzgas, los entiendes. Sabes lo que se siente estar en ruinas y sabes lo que se siente ser restaurado. Tu fe ahora tiene cicatrices, y esas cicatrices son trofeos del amor de Dios. El propósito no se trata solo de hacer cosas grandes, sino de convertirte en alguien que refleje a Cristo en cada palabra, en cada gesto, en cada decisión. El propósito no es un logro, es un estado del alma. Es caminar con Dios en todo, sabiendo que sin Él no eres nada. Y cuando llegas a ese punto, cuando el propósito ya no se trata de ti, sino de lo que Dios quiere hacer a través de ti, entonces el cielo se abre. Todo lo que parecía estancado comienza a moverse. Todo lo que creías perdido empieza a renacer. Porque cuando el corazón se alinea con la voluntad de Dios, nada puede detener lo que Él planeó. Así que no temas si aún ves restos de tus ruinas. Las ruinas son el recuerdo de donde Dios te rescató. No intentes ocultarlas, deja que brillen. Porque cada cicatriz cuenta una historia de gracia, y cada marca en tu alma es evidencia de que el amor de Dios fue más fuerte que tu dolor. Tu propósito nació del fuego, del silencio, de la espera y de la fe. Y eso lo hace inquebrantable. Ahora caminas con una fuerza que no es tuya, con una paz que no se puede explicar, con una fe que no depende de resultados. Has aprendido que lo más grande que Dios puede darte no es una respuesta, sino su presencia. El propósito no se trata de llegar a un destino, sino de caminar con el Creador. Porque cuando entiendes eso, ya no tienes miedo de volver a empezar. Sabes que, aunque todo se vuelva a romper, Dios volverá a reconstruirte. Porque lo que Él forma una vez, lo puede renovar 1000 veces más. Y ahora que lo sabes, puedes mirar tu historia y decir con paz, no fue el fin, fue el comienzo. Ahora que llegaste hasta aquí, haz una pausa. Respira profundo. Cierra los ojos por un instante y piensa en todo lo que has vivido. Las lágrimas, las pérdidas, los silencios, las veces que sentiste que no podrías más. Todo eso no fue en vano. Cada parte de tu historia tiene una huella del amor de Dios, incluso los capítulos que te dolió escribir. Él ha estado en cada uno de ellos, no como un espectador lejano, sino como un padre que moldeaba tu corazón con ternura, aunque el proceso ardiera. Porque sí, hubo días en los que sentiste que se apagaba tu fe. Pero aún ahí, en medio de tus ruinas, Dios seguía trabajando. Mientras tú llorabas, Él construía. Mientras tú te rendías, Él preparaba el siguiente paso.
Y hoy estás aquí, escuchando estas palabras, porque lo que pensabas que era tu final, era el comienzo de algo eterno. El rompimiento no te definió, te reveló. Mostró que dentro de ti hay una fuerza que no proviene del mundo, sino del cielo. Mostró que eres más fuerte de lo que creías, porque llevas dentro el poder del Espíritu Santo. Mostró que no necesitas tenerlo todo bajo control para ver milagros, basta con rendirte en las manos correctas. Todo lo que se rompió en tu vida fue parte de una obra mayor. Como un artista que golpea el mármol para sacar la escultura perfecta, Dios usó cada golpe para revelar lo mejor de ti. Y ahora que has pasado por el fuego, por el silencio, por la soledad y por la espera, estás listo para vivir con propósito. Ya no desde el miedo, sino desde la fe. Ya no desde la herida, sino desde la sanidad. Ya no desde la duda, sino desde la confianza. Porque cuando Dios termina su obra, no hay lugar para el resentimiento. Solo queda gratitud. Gratitud por lo que fue, por lo que se rompió y por lo que está por venir. Porque cada herida se convierte en una marca sagrada que cuenta cómo su gracia te alcanzó. Quizás no veas todavía todo lo que Él ha preparado. Pero si pudieras asomarte un instante a lo que viene, entenderías por qué fue necesario el dolor. Entenderías que cada no te protegió, que cada pérdida te empujó hacia algo mayor, que cada espera te maduró. Y aunque el proceso fue largo, Dios nunca llegó tarde. Llegó en el momento exacto en que tu corazón estaba listo para entender. Así que no mires atrás con tristeza. Mírala con gratitud. Porque el quebranto fue el lugar donde Dios te encontró. Fue ahí donde Él restauró lo que el enemigo había querido destruir. Fue ahí donde tu espíritu se fortaleció y tu fe echó raíces más profundas. Y ahora que entiendes esto, no te quedes callado. Comparte lo que Dios hizo en ti. Sé la voz que consuela a quien hoy siente que no hay salida. Dile a otros que el dolor no es el final, que hay un propósito detrás de cada herida. Que Dios usa incluso las lágrimas para escribir historias de redención. Mira tu vida, nada fue casualidad. Cada puerta cerrada, cada caída, cada silencio, te trajo hasta este punto. Aquí donde estás, en este momento, no por accidente, sino por designio. Dios te preparó para oír esto hoy, para recordarte que no estás roto, estás siendo revelado. Y lo más hermoso es que aún queda mucho por vivir. Porque el propósito de Dios no termina cuando la prueba acaba, apenas empieza cuando decides confiar de nuevo. No importa si te sientes débil. Él puede empezar con muy poco. Solo necesita un corazón dispuesto. Y el tuyo, después de tanto fuego, ya está listo para brillar. Cuando vuelvas a mirar tu pasado, hazlo con ojos nuevos. No veas ruinas, ve cimientos. No veas heridas, ve puertas. Porque lo que antes parecía un desastre, ahora es el terreno donde Dios está edificando tu llamado. Recuerda que nadie puede brillar sin antes haber sido probado. Ningún diamante brilla sin presión y ninguna fe se fortalece sin fuego. Tú pasaste por ambas cosas. Y ahora, aunque tal vez no lo notes del todo, estás brillando. Estás caminando más firme, amando más profundo, creyendo con más claridad. Y todo eso es evidencia de que Dios cumplió su promesa, transformarte a través del quebranto. No busques entenderlo todo. No necesitas las respuestas, necesitas su presencia. Porque cuando tienes a Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Lo que perdiste ya no importa tanto, porque ganaste lo más valioso, conociste su amor. Así que hoy, levanta la cabeza. No hables de tu dolor como una herida, sino como una prueba superada.
No veas el pasado como una condena, sino como un testimonio. Y cada vez que dudes, recuerda esto: si Dios te permitió pasar por el fuego, es porque vio en ti algo que merecía ser purificado. Tu historia no termina aquí. Lo que Dios comenzó en tu vida, lo perfeccionará. Puede que no sepas cómo, ni cuándo, pero su promesa sigue vigente. Y cuando mires atrás dentro de un tiempo, dirás con paz: ahora entiendo. Dios me rompió, pero fue para revelarme quién soy en Él. Y si estas palabras han resonado en lo más profundo de tu alma, es porque el Espíritu Santo te está recordando que no has sido olvidado. Él sigue contigo, guiando tus pasos, moldeando tu vida y cumpliendo lo que te prometió. Hoy, más que nunca, dile a Dios: aquí estoy. No entiendo todo, pero confío. No veo el camino completo, pero sé quién lo guía. Y Él, fiel como siempre, te llevará hacia el propósito que soñó para ti desde el principio. Tu quebranto no fue tu fin, fue el lenguaje con el que Dios te dijo: confía, porque te estoy preparando para algo mayor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Dios, revela mi propósito en medio de mi quebranto. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.